En el sofocante verano de 2015, en la pequeña y olvidada ciudad de Harmony Creek, Georgia, la vida de Elara Johnson se desvió irrevocablemente de su curso. Una tarde cualquiera, mientras regresaba a casa después de recoger a su hija de la escuela, fue detenida, esposada y humillada públicamente por dos oficiales de policía blancos, que la confundieron con una sospechosa de robo. Elara, una maestra respetada y pilar de su comunidad, nunca desapareció físicamente, pero una parte esencial de ella se quebró ese día bajo el peso de la injusticia y la mirada acusadora de sus vecinos. Sin embargo, fue una llamada telefónica, desesperada a su esposo, Marcus, un abogado tenaz, lo que no solo aseguró su liberación horas después, sino que desencadenó una tormenta que eventualmente consumiría las carreras de los oficiales involucrados. Pero 9 años después, mientras Marcus intenta reconstruir los fragmentos de una vida marcada por ese incidente, descubre una vieja caja de archivos en el ático, olvidada entre reliquias del pasado, que contiene un detalle escalofriante sobre ese día, un detalle que sugiere que el error fue mucho más deliberado y siniestro de lo que jamás imaginó, cambiando todo lo que creía saber sobre la caída de esos policías y la verdadera naturaleza del miedo que aún persistía en Harmony Creek 9 años. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, pero Marcus sabía que eso era una mentira piadosa. Algunas heridas no cicatrizan, se infectan, supuran bajo la superficie, envenenando el presente con el miasma del pasado. Estaba sentado en el porche trasero de su casa, la misma casa que había compartido con Elara, observando cómo el sol poniente teñía de naranja y púrpura el cielo sobre los pinos altos que rodeaban la propiedad. El aire era denso y húmedo, cargado con el aroma dulzón de las madreselvas y el zumbido persistente de las cigarras, una banda sonora constante para los largos y silenciosos veranos de Georgia. Sostenía un vaso de whisky a medio beber, el hielo ya derretido, el líquido ámbar caliente contra sus dedos. Elara ya no estaba allí para compartir esos atardeceres. No había muerto. No en el sentido literal, pero la mujer vibrante y llena de luz que había conocido se había retirado a un lugar interior al que él no tenía acceso. Una sombra de sí misma moviéndose por la casa como un fantasma cortés. La injusticia de aquel día de 2015 no solo había esposado sus muñecas, sino que había encadenado su espíritu. La humillación pública, el miedo crudo, la sensación de impotencia, todo ello había dejado una marca indeleble. Marcus había luchado. ¿O cómo había luchado? Usó cada gramo de su conocimiento legal, cada contacto, cada fibra de su ser para exponer la negligencia, el prejuicio implícito, la podredumbre en el departamento de policía local. Los oficiales Miller y Thompson fueron despedidos. Sus carreras, arruinadas, pero la victoria se sintió hueca. No le devolvió a su esposa. No borró la mirada de terror en los ojos de su hija, Maya, que entonces tenía 6 años, y lo había visto todo desde el asiento trasero del coche. Ahora Maya era una adolescente de 15 años, callada y observadora, llevando sus propias cicatrices invisibles. El eco de las sirenas, el chasquido de las esposas, el murmullo hostil de la multitud que se había congregado. Esos sonidos aún resonaban en los rincones silenciosos de su hogar, una presencia constante que se negaba a desaparecer. Marcus suspiró, el sonido áspero en la quietud del atardecer. Había ganado la batalla legal, pero sentía que había perdido la guerra por el alma de su familia. El impulso de subir al ático surgió de la nada, una necesidad repentina de ordenar, de purgar, quizás un intento desesperado por imponer algún tipo de control sobre el caos silencioso que se había apoderado de su vida. El ático era un reino de polvo y recuerdos olvidados, cajas apiladas llenas de ropa de bebé de Maya, viejos anuarios escolares, decoraciones navideñas, y los restos, fragmentados de la vida que habían construido antes de que la sombra cayera sobre ellos. Fue allí, en un rincón oscuro bajo el alero inclinado, donde encontró la caja. No era grande, apenas una caja de cartón marrón estándar,
pero llevaba una etiqueta escrita con la letra pulcra y familiar de Elara. Asuntos legales. HC Incident 2015. Su corazón dio un vuelco. Había pensado que tenía todos los archivos relacionados con el caso en su oficina. ¿Por qué Elara habría guardado esto por separado? ¿Y por qué aquí arriba, enterrado como un secreto? Llevó la caja escaleras abajo, el polvo levantándose en el aire inmóvil de la tarde. La dejó sobre la mesa de la cocina, la superficie de madera aún marcada por innumerables comidas familiares, proyectos de arte de Maya y las largas noches que él había pasado revisando documentos legales bajo la luz solitaria de la lámpara colgante. Dudó un momento antes de abrirla. Una parte de él no quería remover el pasado, temía las viejas heridas que podrían reabrirse, pero la curiosidad, o quizás una premonición, lo impulsó a seguir adelante. Dentro, encontró lo esperado: copias de informes policiales, declaraciones de testigos, notas de sus propias investigaciones, recortes de periódicos locales que cubrían el incidente y sus secuelas. Todo parecía estar en orden, duplicados de lo que ya tenía archivado. Estaba a punto de cerrar la caja, sintiéndose un poco tonto por su repentina intriga, cuando algo llamó su atención. Era una pequeña libreta negra de espiral, del tipo que los periodistas suelen usar, metida entre dos carpetas gruesas. No la reconoció. La abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas escritas apresuradamente, observaciones, fragmentos de conversaciones. La letra no era la suya ni la de Elara. Parecía la letra de un hombre, ligeramente inclinada y a veces difícil de descifrar. Hojeó las páginas, sintiendo una creciente inquietud. Había fechas, horas, nombres que reconocía. Miller Thompson, el jefe de policía de entonces, apellidos de vecinos que habían testificado o simplemente observado. Pero también había nombres y detalles que no encajaban en la narrativa oficial que él había construido y presentado. Mencionaba reuniones secretas, llamadas telefónicas nocturnas, referencias a un acuerdo y pagos inexplicables. Una entrada en particular, fechada 2 días antes del incidente de Elara, le heló la sangre. Confirmado. Objetivo identificado. Jueves por la tarde. Ruta habitual. Asegurar visibilidad. M&T asignados. El pago se realizará después de la confirmación. Visual. Objetivo. Asignados. Pago. Esto no sonaba a un error de identidad. Sonaba a una operación planificada. Hojeó frenéticamente hasta el final de la libreta, buscando alguna pista sobre el autor. En la última página, encontró una sola inicial garabateada. JJ. ¿Quién era J? ¿Y por qué esta libreta estaba en una caja etiquetada por Elara? ¿Sabía ella algo más? ¿Había estado llevando a cabo su propia investigación silenciosa? Las preguntas se agolpaban en su mente, ahuyentando la calma melancólica del atardecer y reemplazándola con una urgencia fría y afilada. Miró por la ventana hacia el jardín donde Elara a veces se sentaba durante horas, perdida en sus pensamientos. La mujer que veía ahora parecía aún más distante, envuelta en secretos que él apenas comenzaba a desentrañar. El error que había destruido sus vidas podría no haber sido un error en absoluto. Y si eso era cierto, la caída de Miller y Thompson no fue el final de la historia, fue solo el principio. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión silenciosa para Marcus. La libreta negra se convirtió en su compañera constante, sus páginas crípticas examinadas bajo la luz de su lámpara de escritorio hasta altas horas de la noche, mientras Elara dormía o fingía dormir en la habitación contigua. Cada entrada era un rompecabezas. Reunión en el Diner, Ruta 17, discreción esencial. Llamada de confirmación, 22:30, prepago recibido. Vigilancia del objetivo, patrones establecidos. ¿Quién era el objetivo antes de que Elara fuera erróneamente identificada? ¿O siempre fue ella? La inicial J lo atormentaba. Revisó mentalmente a todos los involucrados en el caso original. Testigos, otros oficiales, personal del ayuntamiento,
incluso los periodistas que cubrieron la historia. Ningún nombre clave comenzaba con J. ¿Podría ser alguien externo? ¿Un investigador privado? ¿Un matón a sueldo? La idea era descabellada, pero las notas sugerían una coordinación que iba más allá de la simple incompetencia o el prejuicio casual de dos policías. Decidió empezar por lo conocido. Los oficiales, Miller y Thompson. Después de ser despedidos, ambos habían abandonado Harmony Creek. Miller, según los últimos rumores, trabajaba en seguridad en alguna ciudad anónima del norte. Thompson había desaparecido del mapa por completo. Intentar localizarlo sería difícil y potencialmente peligroso. Si esto era una conspiración, ellos eran los peones, pero quizás sabían quién movía las piezas. Recordó a un viejo contacto, un detective retirado llamado Frank Holloway, que le había ofrecido ayuda extraoficial durante la investigación original. Frank era cínico y desconfiado del sistema, pero tenía un sentido de la justicia peculiarmente suyo. Quizás él podría arrojar algo de luz sobre la misteriosa J o las extrañas anotaciones. Encontró el número de Frank en una vieja agenda y marcó, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Holloway? La voz al otro lado era áspera, como papel de lija. Frank, soy Marcus Johnson. Hubo una pausa. Johnson, abogado, el caso de tu esposa. Claro que me acuerdo. Pensé que había cerrado ese capítulo. La voz de Frank no tenía calidez, solo un cansancio resignado. Yo también lo pensaba, Frank. Pero ha surgido algo nuevo. Algo extraño. Necesito tu ayuda, o al menos tu consejo. Marcus explicó brevemente el descubrimiento de la libreta, omitiendo el detalle de que estaba en una caja de Elara, centrándose en las notas crípticas y la inicial J. Frank escuchó en silencio. Cuando Marcus terminó, hubo otra larga pausa. Suena turbio, Johnson. Más turbio que el agua del pantano detrás de la vieja fábrica de papel. Una J. No me suena de nada relacionado con Miller o Thompson. Eran idiotas, ¿no? Sí. Prejuiciosos también. Pero no creo que tuvieran la inteligencia para orquestar algo así. Alguien más tiraba de los hilos. ¿Alguna idea de quién? Preguntó Marcus. Harmony Creek es un lugar pequeño con secretos grandes. Abogado. Tienes al viejo alcalde Davidson, que siempre ha tenido negocios turbios. Tienes a la familia Pembroke, dueños de media ciudad y con conexiones por todas partes. Tienes a la Iglesia Baptista del Sur, cuyo pastor predica virtud pero tiene ojos codiciosos. Cualquiera podría tener un motivo para querer a alguien fuera del camino o para enviar un mensaje. ¿Tu esposa había molestado a alguien importante últimamente? ¿Algún comité escolar? ¿Alguna protesta silenciosa? Marcus se quedó helado. Elara era vocal, apasionada por la justicia social, aunque siempre, de manera pacífica, había estado involucrada en una campaña para preservar un distrito histórico que algunos intereses poderosos querían demoler para construir apartamentos de lujo. ¿Podría ser esa la conexión? ¿Había sido el error una forma brutal de silenciarla o intimidarla? Gracias, Frank. Me has dado algo en qué pensar. Ten cuidado, Johnson, dijo Holloway antes de colgar. Remover el pasado en Harmony Creek es como remover un nido de serpientes de cascabel. Puede que no te guste lo que encuentres. La llamada con Frank dejó a Marcus con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva y peligrosa dirección para su investigación. La posibilidad de que el ataque a Elara no fuera aleatorio, sino un acto dirigido por alguien con poder e influencia en Harmony Creek, era aterradora. Miró de nuevo la libreta. Ya no era solo un registro de un posible crimen. Era un mapa hacia el corazón oscuro de su ciudad. Un corazón que había intentado destruir a su familia y que aún podría estar latiendo en las sombras. Marcus decidió comenzar su investigación por el camino de menor resistencia aparente. El proyecto de desarrollo inmobiliario al que Elara se había opuesto recordaba vagamente las reuniones del Consejo Municipal. La pasión tranquila pero firme,
con la que Elara había argumentado a favor de preservar el Old Mill District, un conjunto de edificios históricos de ladrillo rojo junto al río que serpenteaba lánguidamente a través de Harmony Creek. El principal impulsor del proyecto de demolición y construcción de apartamentos de lujo era Pembroke Development, la empresa dirigida por Arthur Pembroke, un hombre cuya familia había sido sinónimo de poder y riqueza en el condado durante generaciones. ¿Podría Arthur Pembroke, un pilar de la comunidad, un diácono en la iglesia baptista, haber llegado tan lejos como para orquestar un arresto falso para intimidar a una opositora? Decidió visitar el Old Mill District. Hacía años que no iba por allí. El área había caído en un estado de semi-abandono después de que el proyecto de Pembroke fuera finalmente rechazado por el Consejo Municipal, en parte gracias a la elocuente defensa de Elara y otros ciudadanos preocupados, mientras caminaba por las calles adoquinadas, entre los edificios de ladrillo cuyas ventanas vacías parecían ojos ciegos, sintió una opresión familiar, la sensación de que Harmony Creek era un lugar donde el pasado nunca moría del todo, simplemente se agazapaba en las sombras. Notó un coche aparcado al final de una calle lateral, un sedán oscuro con cristales tintados que parecía fuera de lugar en aquel entorno desolado. Una figura estaba apoyada contra el coche fumando un cigarrillo. A medida que Marcus se acercaba, reconoció al hombre. Era Carl Bishop, antiguo jefe de seguridad de Pembroke Development. Bishop era un hombre corpulento, con una reputación de ser el solucionador de problemas de Arthur Pembroke, un eufemismo para alguien que no rehuía los métodos expeditivos. «Abogado Johnson», dijo Bishop, su voz grave y sin inflexiones. No parecía sorprendido de verlo allí. «¿Dando un paseo por el carril de los recuerdos?» «Algo así, Bishop», respondió Marcus, manteniendo la voz neutra. «Pensando en los viejos tiempos, en cómo algunas cosas cambian y otras permanecen igual». Bishop soltó una bocanada de humo. «Este lugar es un monumento a la estupidez. Podría haber sido algo, dinero, progreso. Pero gente como su esposa se interpuso». La mención directa de Elara envió un escalofrío por la espalda de Marcus. «Mi esposa creía en preservar la historia, Bishop, algo que el dinero no siempre puede comprar». «La historia no paga las facturas, abogado», replicó Bishop, tirando la colilla al suelo y aplastándola con la bota. El señor Pembroke estaba muy decepcionado. Invirtió mucho tiempo y capital político en ese proyecto. ¿Suficiente como para querer silenciar a la oposición?, preguntó Marcus mirándolo directamente a los ojos. Bishop sostuvo la mirada por un momento, una chispa de algo indescifrable brillando en sus ojos oscuros. Luego sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Está usted pescando en aguas peligrosas, abogado. Algunas personas en esta ciudad no aprecian que se remuevan viejas historias, especialmente cuando involucran errores lamentables». Se dio la vuelta y subió al coche. Antes de cerrar la puerta, añadió: «Quizás debería preguntarle a su propia esposa qué sabe sobre los secretos de este pueblo. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que más guardan». El coche arrancó y se alejó, dejando a Marcus solo entre los edificios silenciosos, el eco de las palabras de Bishop resonando en el aire viciado. ¿Preguntarle a Elara? La sugerencia era insidiosa. ¿Insinuaba Bishop que Elara sabía más de lo que aparentaba? ¿O era simplemente una táctica para sembrar discordia y desviar la atención? La idea de que Elara pudiera haberle ocultado algo sobre el incidente, sobre la libreta, sobre la verdadera naturaleza de lo ocurrido, era profundamente perturbadora. Regresó a casa con el corazón apesadumbrado, la sospecha ahora extendiéndose como una mancha de tinta, no solo hacia las figuras sombrías de Harmony Creek, sino también hacia el interior de su propio hogar. La libreta negra en su escritorio parecía ahora aún más ominosa, un posible vínculo no solo con una conspiración externa, sino quizás también con secretos guardados por la mujer que amaba. El regreso a casa fue tenso. Cada sombra en el camino parecía alargarse, adoptando formas ominosas.
Las palabras de Bishop resonaban en su cabeza. Quizás debería preguntarle a su propia esposa qué sabe sobre los secretos de este pueblo. ¿Era una simple provocación, un intento de sembrar cizaña? ¿O había una verdad oculta en esa insinuación? Encontró a Elara en la sala de estar, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, un libro abierto sobre su regazo, aunque sus ojos estaban fijos en el jardín que se oscurecía. La luz del atardecer dibujaba líneas suaves en su rostro, pero Marcus vio o creyó ver una tensión subyacente en la línea de su mandíbula, una profundidad en su mirada que iba más allá de la melancolía habitual. Se acercó en silencio, observándola. ¿Qué secretos guardaba esa mente que antes compartía todo con él? La mujer que amaba se había convertido en un enigma, una tierra extranjera. ¿Todo bien, Marcus?, preguntó ella, su voz suave, casi un susurro. No se volvió para mirarlo. Sí, Elara, solo pensando. Se sirvió otro whisky, esta vez sin hielo. El calor del licor le quemó la garganta, pero no disipó el frío que se había instalado en su pecho. Quería preguntarle directamente sobre la libreta, sobre la caja, en el ático, sobre cualquier cosa que pudiera saber. Pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo acusar, aunque fuera sutilmente, a la mujer cuya vida había sido destrozada por una injusticia que él mismo había luchado por exponer? ¿Cómo añadir más peso a la carga que ya llevaba? El miedo a romper el delgado hilo que aún los unía lo paralizó. Esa noche, esperó hasta que Elara y Maya estuvieron dormidas. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, se dirigió al pequeño estudio que Elara usaba ocasionalmente. Era un espacio ordenado, casi impersonal, a diferencia del caos creativo que solía caracterizarla. Libros de arte, novelas, algunos cuadernos de bocetos. Buscó con sigilo, abriendo cajones, revisando carpetas. Se sentía como un intruso, un traidor, violando la privacidad de su propia esposa. Pero la necesidad de saber, de entender la verdad, detrás de la libreta negra y la inicial J, era más fuerte que su culpa. En el fondo de un cajón, bajo una pila de viejos programas de conciertos y folletos de museos, encontró una pequeña caja de madera. Dentro, había cartas antiguas, fotografías descoloridas, y un sobre grueso sin remitente. Dentro del sobre, había varias fotografías más recientes, tomadas discretamente. Una mostraba al oficial Miller reuniéndose con Carl Bishop en un aparcamiento apartado. Otra mostraba al oficial Thompson entrando en las oficinas de Pembroke Development tarde en la noche. Y la última, la que le heló la sangre, mostraba a Elara, sentada en un banco del parque, hablando con un hombre cuya cara estaba parcialmente oscurecida por la sombra de un árbol, pero cuya complexión y postura le resultaban vagamente familiares. ¿Era este el misterioso J? ¿Y por qué Elara se reuniría con él? ¿Estaba investigando por su cuenta? ¿O estaba involucrada de alguna manera que él no podía comprender? Junto a las fotos había una única hoja de papel doblada. Era una nota escrita con la misma letra apresurada de la libreta negra. Ella sospecha. Hay que tener cuidado. La vigilancia se intensifica. El pago final pendiente hasta que la situación se resuelva. Marcus sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La libreta no era de Elara, pero ella claramente sabía de su existencia, o al menos de la operación que describía. Las fotos, la nota, sugerían que Elara estaba atrapada en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que él había imaginado. No era solo una víctima de un error policial, era una pieza en un juego complejo y mortal. Y la persona identificada como J no solo estaba coordinando la operación, sino que también estaba vigilando a Elara. La insinuación de Bishop ya no parecía una simple táctica. Elara sabía algo, y ese conocimiento la ponía en peligro. El descubrimiento en el estudio de Elara dejó a Marcus conmocionado y desorientado. La mujer con la que había compartido su vida, la víctima por la que había luchado tan ferozmente, era también una guardiana de secretos,
Una jugadora involuntaria, o quizás voluntaria, en un juego cuyas reglas él desconocía. La necesidad de confrontarla se volvió insoportable, superando el miedo a romper su frágil paz. Esperó hasta la mañana siguiente. El sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina, creando una falsa sensación de normalidad. Maya ya se había ido a la escuela. Elara estaba sentada a la mesa tomando café, la misma quietud melancólica envolviéndola. Marcus se sentó frente a ella, colocando la libreta negra, las fotografías y la nota sobre la mesa entre ellos. Elara levantó la vista. Sus ojos se posaron en los objetos. No hubo sorpresa en su mirada, solo una profunda tristeza, una resignación que lo hirió más que cualquier negación o enfado. Sabía que eventualmente encontrarías esto, dijo en voz baja, su mirada volviendo a la taza de café entre sus manos. ¿Qué es todo esto, Elara?, preguntó Marcus, su propia voz tensa, tratando de controlar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de él. ¿Quién es Jota? ¿Qué sabías de Miller y Thompson? ¿Por qué te reunías con ese hombre? Elara, suspiró un sonido tembloroso. No es tan simple, Marcus. Nada en Harmony Creek lo es. Comenzó a hablar, lentamente al principio, luego con más fluidez, como si una presa finalmente se hubiera roto. Explicó que, poco después del incidente, mientras Marcus estaba inmerso en la batalla legal, ella había comenzado a sospechar que el error no era tal. Pequeñas inconsistencias, miradas extrañas de vecinos, comentarios velados. Todo apuntaba a algo más profundo. Había empezado a hacer sus propias preguntas, discretas. Fue entonces cuando J la contactó. Su nombre era Jacob Vance, un antiguo periodista de investigación que había llegado a Harmony Creek, siguiendo la pista de una historia de corrupción que involucraba a Pembroke Development y a figuras clave del ayuntamiento y la policía. Vance creía que el incidente de Elara estaba conectado con su investigación, que había sido utilizada, quizás como una advertencia o una distracción. Él le había proporcionado la libreta, que aparentemente había obtenido de una fuente dentro del departamento de policía, y le había pedido ayuda para reunir más pruebas, prometiendo exponer toda la red de corrupción. ¿Por qué no me lo dijiste, Elara?, preguntó Marcus, el dolor evidente en su voz. Estábamos juntos en esto. Tenía miedo, admitió ella, lágrimas silenciosas comenzando a rodar por sus mejillas. Miedo por ti, por Maya. Vance me advirtió del peligro. Dijo que esta gente era despiadada. Ya me habían atacado una vez. No quería que te pasara nada a ti. Pensé que si podía ayudar a Vance a exponerlos discretamente, todo terminaría. Pero se volvió complicado. Vance se volvió paranoico, errático. Empezó a exigirme más, a pedirme que me pusiera en situaciones de riesgo. Las fotos. Él las tomó. Estaba vigilándome, asegurándose de que no hablara con nadie más. Me di cuenta de que yo también era solo un peón para él, una forma de conseguir su historia. La caja en el ático, explicó, era donde guardaba todo lo relacionado con Vance, separándolo de los archivos legales de Marcus, esperando el momento adecuado para revelarlo, o quizás esperando que simplemente desapareciera. La reunión en el parque que Marcus vio en la foto fue una de las últimas veces que vio a Vance. Había intentado romper el contacto, decirle que ya no podía ayudarlo, que tenía demasiado miedo. ¿Y qué pasó con él? ¿Con J?, preguntó. Marcus Vance había desaparecido poco después de esa reunión en el parque. Hacía ya varios años. Simplemente se esfumó. Elara no sabía si se había ido de la ciudad, si lo habían silenciado o si algo más le había ocurrido. Solo sabía que el silencio que siguió fue casi tan aterrador como sus demandas. Marcus escuchó, asimilando la compleja y dolorosa verdad. Elara no lo había traicionado, pero le había ocultado una parte peligrosa de la historia, motivada por el miedo y un deseo equivocado de protegerlo. La conspiración era real, más enrevesada de lo que había imaginado, involucrando no solo a Pembroke y a policías corruptos,
sino también a un periodista ambiguo con su propia agenda. Y en el centro de todo estaba Elara, atrapada entre múltiples fuegos. «Tenemos que hacer algo, Elara», dijo Marcus, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. «No podemos seguir viviendo con esto sobre nosotros. Tenemos que encontrar la verdad completa, por nosotros, por Maya». Elara levantó la vista, sus ojos encontrando los suyos por primera vez esa mañana. Vio el miedo allí, pero también una chispa de la vieja determinación que él amaba. Asintió lentamente. «Sí», susurró. «Tenemos que hacerlo. Juntos». La conversación no borró los años de silencio y distancia, pero abrió una puerta. La verdad, aunque fragmentada y dolorosa, era un punto de partida. Sabían que Pembroke y Bishop eran piezas clave, que los oficiales despedidos podrían tener información, y que el desaparecido Jacob Vance era un comodín peligroso. La investigación ya no era solo de Marcus, era de ambos, una búsqueda conjunta no solo de justicia, sino de la redención de su propia historia familiar.